Buenos días, chicos. ¿Cómo amanecieron? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a su clase número 42. Antes de comenzar, no olviden entrar a sus meditaciones y realizar alguna. Ahora platíquenme cómo se han sentido haciendo sus meditaciones. Muy bien. Ahora sí, vamos a acomodar todo nuestro material de trabajo como cada día y con gran entusiasmo vamos a abrir nuestro libro AMCO, página 366, titulada Progreso Político y Democracia. El objetivo de este tema es que sepas valorar la importancia de la reforma política, la alternancia en el poder y la participación ciudadana en la construcción de la vida democrática del país. Ahora sí, vamos a comenzar. Ahora vamos a hablar un poco sobre la reforma política de 1977. José López Portillo había ofrecido en su discurso de toma de posesión una reforma política. El cambio de gobierno había dado tranquilidad a la sociedad después del fin del sexenio echeverrista y las propuestas económicas del nuevo gobierno ayudaban a crear el clima de confianza necesario. Toda la gente, chicos, confiaba en el discurso que había dado Portillo en ese entonces, en el cual hablaba sobre una reforma. Los empresarios disminuyeron su actitud agresiva y los obreros hicieron lo propio. Incluso la guerrilla, que tantos dolores de cabeza había dado al anterior gobierno, había prácticamente desaparecido, aunque a veces volvía a realizar actos violentos. Así que en abril de 1977 inició consultas públicas para empezar a discutir la posible reforma a desarrollarse. Dos propósitos se tenían, chicos, aquí que cumplir con la reforma. La primera era revitalizar el sistema de partidos y ofrecer una opción de acción política legítima, tanto a los que habían rechazado como a los que habían optado por la violencia. La reforma era tanto más urgente porque la apertura política de Echeverría se había visto recortada en su alcance al promover una reforma electoral limitada. Después de meses de discusiones, la reforma política se plasmó en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, que fue aprobada por el Congreso en diciembre de 1977, junto con un paquete de 17 reformas y adiciones necesarias para su funcionamiento, a otros tantos artículos de la Constitución. Además de elevar a rango constitucional el reconocimiento de los partidos políticos como entidades de interés público, estaba orientada a la ampliación del sistema de partidos y participación de estos en el Congreso. La prueba para la reforma electoral llegó en 1979, cuando se realizaron elecciones para diputados. En ellas, el abstencionismo fue muy elevado, menos el 41.6% del padrón. El PRI obtuvo el 69.84% de los votos y perdió en manos del PAN. Este último obtuvo 10.79% de los votos y le siguieron otros partidos políticos. Por último, la Cámara de Diputados de otros partidos diferentes a los que habían estado por más de 3 lustros. Así, en agosto de 1979 se instaló la legislatura del Congreso de la Unión, en la que fueron incorporados diputados opositores de la izquierda, con lo que la pluralidad de la Cámara se vio incrementada de manera significativa, aunque en términos reales la oposición no tuviera el número suficiente de representantes para crear un Congreso equilibrado. En tal sentido, la legislatura sería histórica, no solo por haber sido resultado de la primera reforma verdaderamente importante en términos de elecciones, sino porque en su seno se pudieron escuchar por primera vez en mucho tiempo debates y discusiones con otros interlocutores políticos. La necesidad de más espacio para el funcionamiento legislativo dio a pie a que se iniciara la construcción en septiembre de 1979 del nuevo recinto de San Lorenzo, mismo que se terminó y daría cobijo a esta misma legislatura en junio de 1982.
Los años transcurridos entre 1977 y 1981 fueron de crecimiento. En ese lapso, la economía aumentó a una tasa media anual de 8.4%. Se produjeron casi 4 millones de empleos, algo nunca antes visto hasta entonces en tan corto periodo. El gasto público como porcentaje del Producto Interno Bruto aumentó de 39.5% en 1979 a 47.2% en 1981, con lo cual se consolidó un amplio sector público de la economía y el Estado pudo resolver algunas contradicciones tanto con el sector privado como con el sindicalismo. Sin embargo, la estrategia presentaba serias fallas. La principal de ellas se refería al hecho de que la expansión de la economía dependía crecientemente de los ingresos provenientes solo de las exportaciones del petróleo, mientras que el resto de las exportaciones permanecieron estancadas. Así, a pesar del petróleo, el déficit público creció de 5.2% en 1977 a 16.51% en 1982. Como porcentaje del Producto Interno Bruto, lo que preparó la debacle del fin del sexenio. De hecho, la estrategia inicial del presidente López Portillo, anunciada en su discurso de toma de posesión, que incluyó 2 años intermedios para la estabilización de la economía, fue sustituida sobre la marcha por otra de crecimiento rápido promovido por déficit fiscales. Si bien el petróleo hizo crecer el Producto Interno Bruto, los desequilibrios persistieron y se acentuaron: gran inflación, crecimiento del déficit de la cuenta corriente, crecimiento de la deuda externa, menos 37,000 millones de dólares en 1978, 71,000 millones de dólares en 1989. Los síntomas de problemas económicos generados por el crecimiento petrolero fueron apareciendo a lo largo del sexenio en medio del debate sobre la conducción del programa económico entre la Secretaría de Programación y Presupuesto y la Secretaría de Hacienda. En 1979, la tasa de crecimiento del PIB llegó a su nivel más alto, provocando un sobrecalentamiento de la economía. Ante esta situación que golpeaba a los sectores más bajos de la sociedad, el gobierno intentó echar a andar proyectos económicos que los favorecieran, como la coordinación general del Plan General de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, que pretendía coordinar acciones entre las distintas entidades gubernamentales. De febrero a agosto de 1982 salieron del país millones de dólares destinados al pago de la deuda externa privada y para poner a salvo los capitales tanto de la inflación como de la inestabilidad general de la economía. Además, la crisis financiera se agravó en la medida en que las divisas comenzaron a escasear y el gobierno de López Portillo no impuso el control de cambios. El presidente intentó sostener hasta el último momento a los empresarios como sujetos fundamentales de la economía, al fin de mantener la alianza en el bloque en el poder. Sin embargo, medidas de último momento como la reducción del gasto, el establecimiento de exenciones y estímulos fiscales claramente favorecedores de los intereses de los empresarios ya no tuvieron respuesta positiva. A partir de 1982, pese al propósito del presidente al asumir el cargo de construir una sociedad igualitaria, justificado con la enorme crisis económica en que se vio envuelto el país, se dio no solo un cambio radical en el tipo de política económica, que implicaba una caída más que evidente del nivel de bienestar de la mayoría de la población, sino que de hecho se replanteó bajo la idea de modernización lo que hasta entonces había sido proyecto histórico de la Revolución Mexicana. En todo caso, la reorganización de la economía del país se volvió incompatible con el nivel de vida de gran parte de la población y produjo agudización extrema de las desigualdades sociales y económicas. Con tus propias palabras, realiza en tu cuaderno 5 ideas que se te ocurran respecto del cuadro sobre la reforma electoral del ejercicio número 1 de la página 366 AMCO.
Después responde toda la página 366. Ojo, recuerda dejar la 367 sin responder porque eso la veremos la próxima clase. Ahora realiza un tríptico en donde me digas cosas positivas y negativas que haya dejado la reforma electoral de 1977. Puedes apoyarte en tu libro CEP, páginas 170 y 172. No olvides incluir imágenes o dibujos a tu tríptico. También te recomiendo que vayas a revisar la lista de cotejo que mandé al correo electrónico de sus papis para evaluar un tríptico. Ahí pongo que voy a evaluar que si incluye herramientas visuales, si presenta ortografía impecable, si presenta información adecuada, incluyendo aspectos positivos y negativos. Después, no olvides enviar a mi correo electrónico tus 5 comentarios y una foto de tu tríptico. Que tengas una excelente tarde. Nos vemos mañana. Bye.